Justo cuando parecía que todo estaba en un nivel importante de perfección, viene el inicio de un nuevo decline. Y nuevamente empieza con una traición. En esta ocasión, la de un japonés. A mediados del 2019, principios del 2019, estábamos viviendo una etapa empresarial muy generosa, muy bondadosa. Teníamos muchos contratos, teníamos muchos clientes, teníamos éxito social, éxito empresarial, éxito en la filantropía. Nos estábamos apoderando de diferentes segmentos del mercado en cada una de nuestras empresas. Y fue cuando nacieron diferentes proyectos soñadores. Dentro de uno de ellos, uno de estos proyectos soñadores, pues fue Comuna Tower. Que Comuna Tower es sin duda una visión excepcional de cómo se puede cambiar la hotelería en México y el mundo, basado en una visión y un formato de consumo total y completamente diferente, de larga estancia, empresarial. Comuna Tower es un proyecto soñador en el que pretendíamos nosotros construir el primer rascacielos de San Luis Potosí. No era una torre gigantesca, pero ya se podía llamar rascacielos, y en San Luis no había nada igual en mi estado. Era una torre de prácticamente 30 pisos, de más de 110 metros, con un formato excepcional en el que se le vendería a clientes corporativos, a grandes empresas comerciales en la zona industrial de San Luis Potosí. Era de arrendamiento para estancia prolongada, no era en venta, y era la joya de la corona en nuestra parte inmobiliaria. Nosotros ya habíamos construido, ya habíamos invertido un poco en bienes raíces, estábamos aprendiendo, pero este era nuestro salto, tal cual Donald Trump con su torre. Nosotros queríamos hacer algo excepcional para San Luis. Y recuerdo que empezamos con este proyecto y fue algo excepcional, lo hicimos muy bien desde el principio. Conseguimos un terreno perfectamente posicionado, en un costo importante, en aportación, una proporción. Diseñamos el concepto, diseñamos la forma en la que iba a operar, en la que iba a vender, diseñamos a la perfección, estudiamos, analizamos el mercado, los usuarios, las distancias, creamos prácticamente una marca y un concepto de la nada. Y era algo que iba a ser ganador. Era un concepto en el que íbamos a tener que invertir más o menos 400 millones de pesos y que iba a ser uno de muchísimos en la República, que expertos lo catalogaban como un gran proyecto con una gran visión. Y recuerdo que todo marchó bien, todo marchó perfecto. Nosotros sabíamos recaudar capital, nosotros sabíamos invitar a otros socios, asociados e inversionistas para crecer nuestros modelos. Recuerdo perfectamente que en el caso de Comuna Tower, pues nosotros íbamos con calma, íbamos con pausa. Todo hasta que llegó un socio que parecía ser todo lo que necesitábamos para poder dar el salto exponencial. Llegó un japonés. No era definitivamente un japonés como tal. Sus abuelos eran japoneses, habían emigrado a la Ciudad de México, se habían establecido hace muchos años en Monterrey, y este era un empresario regiomontano de apellido Imamura, que todas sus raíces eran japoneses, y que bueno, él era técnica o supuestamente inversionista y experto en el área inmobiliaria. Recuerdo que lo conocimos a través de un empleado del corporativo, platicamos con él, se interesó en el proyecto, llegó directamente por el proyecto, se discutió, lo analizó y decidió pretender que iba a invertir 50 millones y posteriormente 100 millones para poder ser dueño y propietario de una parte de este concepto y de todo el futuro que tenía por la República Mexicana. Para nosotros eso fue algo excepcional porque bueno, pues era
poder tener a alguien junto con nosotros que compartiera el deseo, que compartiera la visión, pero que tuviera experiencia, que tuviera más contactos, que venía de un nicho extraordinario que para mí representa una oportunidad, que es Monterrey, que es una ciudad extraordinaria, que es el estado de Nuevo León, que es nicho de emprendimientos, de emprendedores y de empresarios. Y bueno, pues estuvimos trabajando, estuvimos diseñando, nos la llevamos con calma hasta que de una u otra forma él decidió que se debía de acelerar el paso. Estuvimos presionando, sin embargo, la realidad es que su aportación nunca llegó. Al revés, nosotros, sin duda alguna, por la falta de experiencia en ese pequeño segmento, por la falta de eventos anteriores que nos dijeran cómo manejar inversiones de ese tamaño, aceptamos las presiones, sucumbimos y de una u otra forma pues, realizamos los primeros gastos en este proyecto, ¿no? Recuerdo que para nosotros no nos pesó porque pues, era un sueño que se estaba haciendo realidad. Realizamos gastos en publicidad, diseñamos todo el proyecto, hicimos todos los análisis, los estudios de suelo, los proyectos arquitectónicos, las mecánicas, hicimos los cálculos estructurales, gastamos 3, 4, 5 millones de pesos nada más en la etapa de planificación. Buscamos el mejor de los terrenos, lo adquirimos, lo negociamos, gastamos 5, 6 millones de pesos solamente en la adquisición del terreno. Iniciamos la primera piedra, iniciamos fuerte, hicimos mucho ruido, gastamos 3 o 4 millones de pesos en un solo evento excepcional para darle apertura, banderazo, cortar el listón de la primera piedra de la obra, de lo que iba a ser la cadena hotelera de Comunas Tower en México y de la inauguración de la primera fibra potosina en San Luis Potosí, de la primera en el Bajío. Y fue un evento en donde invitamos a toda la crema innata del estado, en donde el japonés trajo inversionistas de otros estados, en donde nosotros no pretendíamos recaudar recursos, en donde nosotros estábamos cabildeándolos en otros estados, incluso en otras naciones, y ya a través del fondo que nosotros manejábamos. Fue un evento espectacular, fue algo sin igual en San Luis. Recuerdo perfectamente que contratamos a una empresa regiomontana también, espectacular, que ya había inaugurado estadios gigantescos en la República y que vino y nos montó un evento nunca antes visto en San Luis Potosí. Hicimos un videomapping en una torre de 40 metros de altura que era como una clase de maqueta donde se iba construyendo la versión digitalizada del proyecto constructivo que nosotros íbamos a hacer. Hicimos un evento muy bonito, tuvimos un pre-dinner, tuvimos unas de las mejores DJs de México, tuvimos después una cena espectacular, mostramos algunos videos, algunos datos duros, tuvimos invitados de parte del gobierno del estado, de parte del ayuntamiento municipal, de parte de la delegación en donde está el terreno. Todo hasta ahí era extraordinario. Recuerdo incluso que salimos en el periódico, en las revistas, que empezamos a hacer prerrentas, promesas de contrato para que pudieran adquirir la obligación de rentar o de adquirir membresías que no se llevaron a cabo. Le invertimos en la obra porque el terreno se malló, el terreno se limpió, el terreno se calibró, se hicieron terracerías, se hizo una excavación de 4, 5, 6 millones de pesos. A grandes rasgos, ¿dónde es donde empieza la traición del japonés? Al final de las cuentas, nosotros durante un año estuvimos avanzando sobre castillos completamente en el aire porque su sociedad y su aportación no era real. Nunca existió y nunca iba a existir. No solo eso, sino que venía junto con un abuso que nos iba a posicionar a nosotros en el futuro en complicaciones financieras, que son solamente responsabilidad nuestra porque al final de cuentas nadie nos puso una pistola en la cabeza. Fue la falta de experiencia y fue la sobra de pasión. Al final de las cuentas yo dejé de seguir algunos de los consejos que durante horas y videos y desayunos y conferencias he dado solamente por el deseo de que se hiciera este proyecto. Nosotros no debíamos de invertir tanto dinero en este proyecto hasta que no llegara de las fuentes de donde debía, y aún así invertimos cerca de 30 y tantos millones de pesos que eran los fondos de las empresas con los que mantenían su plenitud, su seguridad, sus reservas. Y este inversionista
desapareció, prácticamente decidió no invertir, pero sí estuvo recaudando capital, pero sí en Nuevo León, sí en Sonora, sí en Querétaro, sí en Chihuahua, sí en diferentes partes de la República, estuvo promoviendo nuestra torre y seguramente recibiendo recursos para ello. Sí, al final de cuentas nosotros cancelamos su participación porque modificaba las condiciones y pretendía que entráramos en una dinámica en donde él se quedaba prácticamente con nuestro proyecto solamente porque nos había llevado y nos había orillado a estar nosotros en un punto de necesidad en donde ya habíamos invertido una cantidad de importantes recursos, los necesitábamos de regreso porque eran de otros proyectos, en donde no podíamos avanzar si no teníamos más recursos y en donde empezaba a complicarse el panorama nacional e internacional de salud y económico. Esa parte no es la traición, porque al final de las cuentas que alguien se eche para atrás se resuelve. Al final de las cuentas que alguien decida no participar y que haya utilizado parte de ti, de tu proyecto, de tu idea para poder beneficiarse, sucede todos los días. Sí, nuestra responsabilidad fue no verlo venir y no sentirlo. La traición está en que no solo decidió no participar, sino que cuando nosotros nos encontrábamos en el peor de nuestros momentos financieros, en una crisis legal, en una crisis existencial, si así le quisiéramos llamar, en una crisis corporativa en el 2020, en donde nos sucedieron una y mil cosas que les platicaré en uno de estos capítulos, en donde me golpearon de forma mediática, de forma social, de forma política, de forma empresarial, en donde prácticamente trataron de hacernos trizas nuestros competidores y nuestros enemigos y diferentes personas en el entorno. Justo en ese momento nos demandó y entonces trató ahora de sacar ventaja nuestra y no solo buscó no cumplir con el compromiso que se había pactado, sino que ahora pretendía dinero de nuestra parte. ¿A qué voy con esta historia? Esta historia lo que nos debe de enseñar y lo que dejó y ha dejado marcado en nuestro corazón, en nuestra piel, que ha dejado tatuajes, es que nosotros siempre, por encima de todo, debemos de actuar total y completamente con la cabeza fría. Tenemos que tener el dominio de las cosas y nunca debemos dejar que la pasión domine. ¿Sí? Siempre debe de estar ahí, pero jamás debe ser quien lleve el mando. ¿Sí? El corazón debe formar parte de todos los proyectos, pero la inteligencia y la estrategia debe ser la única que sea la que domine. Al final de las cuentas, esa demanda la perdió, nosotros la estamos por ganar. Al final de cuentas, no solo no va a cobrar, sino que ahora va a tener que pagar las consecuencias que desde el principio debió de haber pagado, las que nosotros no queríamos perseguir, como nunca hemos querido perseguir a muchos de quienes hacen determinadas traiciones, pero que a falta del razonamiento pues, tuvimos que defendernos, tuvimos que entrar en un juicio encarnizado, tuvimos que ir a las últimas de las consecuencias en los tribunales. Y sí, en cualquier momento, seguramente en algún otro de estos episodios les mostraré el cheque del japonés, que no representa millones de pesos en penalizaciones, sino la dignidad del corporativo recuperada, que representa la muestra de que pudieron en algún momento haber engañado a través de nuestro corazón, pero que no pueden burlarse de nosotros. No importa si somos jóvenes, si somos inexpertos, estamos seguros de lo que estamos haciendo y siempre vamos avanzando hacia un lugar fijo en el futuro. Y para concluir, para hacerlo firme y concreto, para incluir a una estrella, Rocky Balboa lo decía y lo decía perfecto: no importa qué tan duro golpee la vida, importa qué tan duro resistas sin dejar de seguir avanzando, porque la vida golpeará duro y te pondrá de rodillas y te dejará allí si la dejas, pero no, nosotros no la dejamos y nunca la dejaremos.